Por favor, tome su Biblia, ya sea la digital o ya sea la escrita, y vamos al capítulo del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, y vamos a seguir en este estudio que Dios nos ha permitido tener. Hoy vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 27, y vamos a desarrollarlo hasta donde Dios nos permita el tiempo para hacerlo. Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 9, versículo 18 en adelante. Dios es soberano, vamos a leer la palabra y vamos todos juntos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén y amén. Esta noche hay una palabra maravillosa porque en verdad cuando Dios habla, porque esta es un diálogo en un tiempo muy especial. Sabe que empezamos en el versículo 18 y dice allí que estaba Jesús apartado en oración, pero que los discípulos estaban allí con él. Este ya era un tiempo muy cercano a la muerte de Jesús, a todo lo que iba a acontecer con Jesús, y cada vez Jesús se acercaba más a su grupo íntimo de discípulos, preparándolos y alertándolos de lo que iba a pasar, y aquí Jesús estaba haciendo un acercamiento mucho más profundo y mucho más íntimo a los discípulos que estaban allí con él. Yo no voy a entrar a desarrollar mucho sobre la oración, porque en varias ocasiones a través del libro de Lucas hemos hablado bastante sobre la oración de Jesús, y no es que no sea relevante, sino que quiero que vamos a mirar unos detalles muy importantes que hay hoy en la palabra que Jesús desarrolla con sus discípulos. Y aquí en esta primera parte del 18 al 20, básicamente hay dos preguntas muy, muy importantes y que tienen una relevancia grandísima en la vida de nosotros los cristianos y una relevancia muy grande en la salvación.
porque esto es netamente lo que tiene que ver con la salvación. Créame que cuando Jesús les dice a ellos, les dice que les preguntó en el versículo 18, ¿quién dice la gente que soy yo? Créame que esto no es una idea de Jesús como las brillantes ideas que en este tiempo se ven de que la gente contrata un publicista bien costoso para que vaya y haga encuestas y averigüe sobre su imagen y empiecen a mirar cuál es la aprobación o cuál es el descontento que la gente tiene con la imagen de un X personaje, ya sea de cualquier tipo de persona que sea del gobierno, o sea artista, el que sea, pero eso en este momento, en los tiempos de hoy, esto es muy común. Pero Jesús no iba en ese tono de pensar que era que él no sabía qué pensaba la gente de él. Jesús sabía qué pensaba la gente de él, pero quería que los discípulos expresaran la pregunta que él les estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino y estaba todavía con los discípulos, pero él les había enseñado que era necesario que él muriese para poder tener la salvación, para que las personas que lo siguieran a él y creyeran en él recibieran esa maravillosa salvación, la salvación de la vida eterna, del perdón de pecados, porque ese era el mensaje que Jesús traía. Y resulta que dice, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, además, en el momento en esta pregunta, no le estaba diciendo qué dicen ustedes 12, quién soy yo, sino qué dice toda la otra gente, quién soy yo, porque había demasiadas opiniones acerca de lo que estaban hablando de Jesús en ese momento, porque ya Juan Bautista también ya lo habían decapitado, entonces no estaba, y dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Porque esto tiene una connotación muy, muy importante con la salvación y a lo que Jesús quería llevar a sus discípulos en este pasaje. Dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que había resucitado. ¿Sabe que ellos dicen, no, unos dicen que ese debe ser Juan el Bautista que resucitó? ¿Sabe? Porque sí, aquí no, antes en los versículos 7 y 8 nos dice que él había sido decapitado ya, ¿sí? Pero dice que era entonces como si hubiese resucitado, de pronto por la cercanía del mensaje que traía Jesús, porque Juan el Bautista predicó de arrepentidos, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Jesús estaba predicando de lo mismo, la necesidad de arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Otros pensaban que tal vez era un Elías, porque Elías era ese profeta tan fuerte que se había enfrentado a todos los profetas y había orado para que lloviera, había orado para que dejara de llover y había visto los milagros que se hacían. Jesús estaba desarrollando milagros. No, pues entonces de pronto ese es el Elías del tiempo de los profetas, el Elías que oró para que no lloviese, el Elías que después se enfrentó con todos los demás profetas para que el altar cayera fuego del cielo y fuera consumido el altar por el fuego de Dios. Y desafió a todos los otros profetas que habían para mostrar la presencia del Dios Altísimo, y Dios se presentó de manera tal de que toda la gente entendió que había un Dios grande y poderoso. O no, tal vez algún otro de los profetas que habían hecho milagros estaba por allí. O sea que eran muchos los conceptos que se daban de lo que era Jesús. Pero vamos a la otra pregunta, y él les dijo en el 20, ¿y vosotros quién decís que soy?
O sea que ya Jesús vino de una manera personalizada, una manera individual. Diga, Jesús me pregunta hoy. Jesús viene de manera individual y hoy me pregunta, ¿qué piensas tú que soy yo? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Sí? ¿Quién es el Jesús para nosotros? Entonces, respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios. ¿Sabe que en Mateo capítulo 16, versículo 16, desde el 15, está la parte paralela de este capítulo de Lucas y dice, también está la misma pregunta en el versículo Mateo 16, 15 dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y quién es Jesús para mí? Y tenemos que entender que nosotros, para tener la salvación y la vida eterna, tenemos que reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, el mismo Dios, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, porque esta es una confrontación personal. Mientras nosotros no seamos confrontados con la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, no vamos a tener la salvación, porque la salvación es una confrontación directamente con Jesús, es una presencia de Jesús directa a nuestras vidas. Nuestra salvación no se da por conceptos de otras personas. La salvación no se da por argumentos de diferentes personajes. La salvación no se da por lo que yo piense o lo que yo quiera que Jesús sea para mi vida. La salvación se da por esa confrontación directa y personal de nosotros con Jesucristo, donde entendemos que somos pecadores y que para poder acercarnos a Él tenemos que venir a un arrepentimiento genuino. Y después de haber estado con Él en un arrepentimiento genuino, tener a Jesucristo en nuestro corazón y seguir en una relación íntima con Él, en una relación de donde Él es Dios, el Hijo de Dios, donde Él es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, como lo dijo Pedro. Y aquí dice, que entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe que el encuentro de nosotros con Jesucristo es por revelación? Es a Pedro, Jesús le dijo, bienaventurado, porque es una revelación del Padre que está en los cielos. Porque de otra manera Pedro no hubiera sabido decirlo, pero fue un momento de revelación del Padre, de Dios mismo, que reveló que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí dice el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Por eso lo que Jesús quiere en esta palabra es la confrontación directa y personal con cada uno de nosotros, porque ninguno nos salvamos por argumentos y por lo que creamos. Usted le pregunta a la gente quién es Dios y la gente tiene muchas opiniones de quién es Dios, tiene la opinión de que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero cuando tú lo enfrentas con Jesucristo, ya no es lo mismo, porque sobre Jesucristo, algunos dicen que es
un hombre que vino con la autoridad de Dios a este lugar. O sea, no el Dios hombre, sino Jesucristo hombre. Y Jesucristo es Dios 100% y con naturaleza humana 100%, ¿sí? Entonces es Jesucristo el Dios hombre, que vino a nosotros y se reveló aquí a los discípulos y a cada uno por su propia palabra, porque aquí Jesucristo mismo se está revelando a los discípulos de que Él es Dios, que Él es el Hijo del Dios viviente, que es el mismo Dios en la persona de Jesucristo como hombre aquí en la tierra y formando a sus discípulos para delegarles el ministerio, porque nótese que después les sigue diciendo, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto. Estoy leyendo en Lucas 9:21. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándolos rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado al tercer día. Esto ya era algo muy íntimo para con los discípulos, y les dijo lo que Pedro me acaba de decir. Le ruego encarecidamente que no lo revele. ¿Sabe? Porque los discípulos, mientras Jesús estuvo en la tierra, tuvieron muchas dificultades con él porque ellos nunca lo aceptaron. Los judíos no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Los judíos estaban esperando un rey que viniera para resolverle todos los problemas políticos y de gobiernos que ellos tenían. Ellos no estaban esperando al Mesías como a Jesús, como lo estaban viendo. Estaban esperando un rey con las características del gobierno que se manejaba en ese tiempo para que los ayudara y los salvara de todos los problemas gubernamentales. Ellos no estaban esperando un Salvador, pero Jesucristo fue enviado a la tierra por el Padre como el Salvador del mundo, porque la necesidad no era los problemas de gobierno y los intereses particulares de un gobierno. El problema que había en el momento era un problema de salvación y de vida eterna, porque todos se habían separado del amor de Dios, todos se habían separado de Dios y Dios necesitaba reconciliar al hombre con el Padre, con Él mismo. Dios estaba buscando cómo acercarnos nuevamente. Ya habían habido tantos intentos de acercamiento, pero el hombre volvía y se retiraba. Y la forma de acercarse a Dios era a través del ofrecimiento de los corderos en el altar, pero eso no era suficiente. Pero por fin había llegado el verdadero Cordero, Jesucristo, que les dice aquí en el versículo 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado al tercer día. Allí les declaró directamente que era necesario el sufrimiento y todo lo que él iba a recibir, que era necesario que fuera muerto y que fuera resucitado al tercer día. Allí nosotros hemos visto cuál fue la reacción de Pedro, que aunque tuvo esa revelación poderosa del Padre de que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, dijo, no, ¿cómo va a ser? No puede morir y todo eso, y ahí fue donde Jesús mismo lo reprendió porque no podía ser impedimento para que se cumpliese lo escrito por Dios y el propósito que Dios tenía. Así que fue directamente por revelación y Pedro en un momento tuvo esa gran revelación,
pero en el otro momento, dentro de su humanidad, no quería que Jesucristo fuera y llegara a la muerte como le estaba diciendo, sino que se apartara, que no recibiera todas esas dificultades y todo lo que iba a recibir. Aquí nos damos cuenta cómo Jesús nos dice que hay que pagar un precio para nosotros servirle al Dios de los cielos, porque Jesús pagó un precio. Y Jesús no lo hizo por obligación con su Padre. Jesús lo hizo por amor y por obediencia al Padre. Y ese es el legado que Jesús nos deja. Eso es lo que Dios Jesucristo nos entrega a cada uno de nosotros, el amor por las almas perdidas y la obediencia. Y dice en el 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo vemos que a más se acercaba el momento difícil con Jesucristo? Volvía y le reiteraba, si alguno quiere seguir en pos de mí. Si alguno quiere seguir en pos de mí. Cada vez estrechaba más esta decisión de seguir a Jesús y por eso dice que muchos se iban, pero los otros se quedaban allí. Porque dice, si alguno, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, Jesús hacía la invitación, si quieres venir en pos de mí. Hay tres palabras, venir en pos de Jesucristo. Seguir, dice que tome su cruz y sígame. Venir a Jesús, tomar la cruz y seguirlo. ¿Sabe que venir a Jesús, venir en pos de mí, es negarse a sí mismo, negarse a sus propios deseos, negarse a la vida que se tiene para recibir la vida nueva con Jesucristo, porque era necesario para Jesucristo pasar por la condición de tribulaciones, de castigos, de laceraciones, todo lo que le hicieron y de la muerte de cruz, porque Él vino para darnos vida. Si Jesús no viene a la tierra y viene por nosotros a dar su vida por cada uno de nosotros, nosotros estuviéramos perdidos, estuviéramos muertos en vida, porque nosotros no tuviéramos derecho de volver al Padre por nuestro propio pecado. Pero Él vino y se ofreció a sí mismo como sacrificio por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros, para que nosotros recibiéramos salvación y recibiéramos vida y vida eterna. Eso es la invitación que hace Jesús para cada uno de nosotros. Dice, venir en pos de mí, sígueme, pero no nos está diciendo que vamos a tener una vida a toda hora de riquezas, de gloria, de fiesta y que no nos va a pasar nada. Dice que hay que pagar un precio, hay que pagar un precio para nosotros disfrutar la vida que Dios nos está ofreciendo a través de Jesucristo para que nosotros fuésemos salvos y libres de la condenación. Por eso el mensaje era arrepentidos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba en la tierra, pero era necesario que Él pasara por la cruz, por la muerte de cruz y resucitara al tercer día para que tú y yo recibiésemos salvación. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Si nosotros no tenemos esa revelación de quién es Jesús para nosotros, no podríamos tener salvación. No nos salvamos por argumentos, no nos salvamos porque nuestro pastor sea muy lindo y porque predique muy bonito y porque yo no me pierdo ninguno de los cultos que hace, porque siempre voy. No, me salvo por la revelación que tengo de Jesucristo a mi corazón
y pago el precio, me entrego a Él, entrego mi corazón, dispongo mi corazón para ir en pos de Él, para seguirlo, para estar con Él. Y dice, tome su cruz, porque la cruz era símbolo de muerte, o sea, morir a la vida pasada para que nosotros podamos seguir en Cristo Jesús recibiendo una nueva vida, porque Él no vino para mejorar la vida que teníamos, sino para transformarnos totalmente y recibir una vida nueva en Jesucristo. Nosotros en Jesucristo somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, tenemos un nuevo estilo de vida, tenemos un nuevo paso, cómo caminar, porque Jesús ha dejado la palabra para prepararnos y para seguir. Y dice, y sígame. Seguirle quiere decir que vamos a ser esos discípulos con corazón dispuesto, ser un corazón enseñable, un corazón que nos dejemos enseñar y dispuestos a ser preparados por Él y que permanentemente estemos con Él, pegados a Él, cercanos a Él, con comunión con Él, para que nosotros podamos seguir. Y dice el versículo 24 de Lucas, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Por eso dice, mas todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que vino Jesucristo a darnos, y nosotros tenemos que dejar toda una vida vieja, toda una vida pasada, permitirle a Jesucristo que nos renueve, que nos cambie y caminar con Él todos los días como discípulo, estar sembrados en la palabra. Porque dice la palabra en el 25, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Así que si nosotros queremos seguir viviendo la vida pasada porque vivimos muy bueno, quizás tenemos una vida de fiesta y una vida de muchas cosas en la tierra, pero perderemos nuestra familia y nos perdemos nosotros a sí mismos, porque lo que necesitamos es a Jesucristo en nuestro corazón. Jesucristo vino a la tierra por amor a cada uno de nosotros. Pasó todas las aflicciones, el camino al Calvario, la muerte en la cruz, y resucitó al tercer día para que tú y yo no nos perdamos, para que tú y yo podamos ser restaurados con el Padre, para que tú y yo podamos volver al Padre, para que podamos venir, como dice Juan 14:6, por el camino de Jesucristo, venir y ocupar la morada que Dios tiene para nosotros, porque Dios sí habla de muchas moradas, no de muchos caminos. El único camino es Jesucristo, Él es la vida, Él es nuestra salvación, y solo por Él podemos volver al Padre, y solo por Jesucristo podemos venir a ocupar ese lugar especial, esa morada de la cual Jesucristo está allí a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, para que nosotros podamos llegar, y por las almas que tú y yo estamos saliendo a ganar, para que tú y yo podamos presentarle el día que vamos a su presencia las almas que Dios nos ha entregado, el fruto de esa salvación, el fruto de esa vida nueva, porque cuando nosotros somos renovados y transformados por la palabra de Dios, sería imposible que nosotros no sintiéramos amor y misericordia y dolor por las almas que se pierden. No podemos estar tranquilos cuando hay tanta gente yéndose de esta tierra sin Cristo. Se están yendo por la pandemia, se están yendo por tanta violencia, por tantas cosas que están pasando. Nunca ha habido tantas muertes como en este tiempo, pero tú y yo somos los llamados a ir a llevar la palabra de salvación. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos que Jesucristo ha venido a la tierra
a dar su vida para salvarnos. Solo caminando con Jesús podemos llegar al Padre y ocupar el lugar que tiene preparados para ti y para mí. Mi amados, los que están allí conectados, los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a cada uno, Señor, de los que están allí, Señor, conectados en las plataformas, Dios de los cielos, Señor, los que están en Alta Radio, Padre de la gloria, los bendigo con esta palabra, Padre celestial, que podamos responder en todo momento. ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién es Jesús? El Hijo del Dios viviente, el camino de salvación para llegar a la vida eterna, para volver a restaurarnos con el Padre, porque hemos sido hechos para glorificar y para exaltar el reino de los cielos. Padre, yo te doy gracias, Dios de los cielos, por esta noche preciosa, por esta noche maravillosa, por las familias que están allí conectadas, Dios de los cielos. Señor amado, trae revelación, oh Padre de la gloria, a todos aquellos que aún no han creído, a todos aquellos que han recibido palabra y no se han convertido, Padre. Tócalos, Dios de los cielos, trae las almas hacia ti, oh Padre de la gloria, porque tú, Jesús, viniste a la tierra para que ninguno se pierda, oh Padre de la gloria, y te doy gracias, Señor, porque nos has incluido en este tiempo difícil, oh Padre celestial, para llevar la palabra de salvación, para llevar vida, oh Padre de la gloria, para llevar resurrección a todos aquellos, Señor, que no te conocen, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a todos los que se van a levantar a servirte, oh Padre de la gloria, a todos, oh Dios de los cielos, los que van a tomar la bandera del evangelismo, la bandera de las buenas nuevas, Padre de la gloria, y que irán, oh Dios mío, por su barrio, por las comunas, por toda la ciudad de Cali y hasta lo último de la tierra, Padre, para llevar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Yo les bendigo en esta noche. Esta ha sido una transmisión del Centro de Comunicaciones, del Centro de Fe y Esperanza. Es un tiempo precioso en que las familias podemos acercarnos a Dios, en que podemos estar todos reunidos en casa, levantando nuestras familias delante del Dios Altísimo, preparándonos para el reino de los cielos. Y vamos a terminar, como en todas las noches, declarando el versículo 8 del Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Dios Todopoderoso, bendigo, Señor, a tu pueblo. Los espero el día domingo a las 7, 9, 11, 4 de la tarde. Recordemos que el mes de agosto es el mes de la gran donatón, alimentos para las familias en necesidad. Dios me les bendiga, que pasen muy buena noche.